Muy buenos días todos, espero que se encuentren muy bien. Compañeros también, muy buenos días. Espero que hoy sea un día muy provechoso para todos, ¿verdad? Una mañana un poco fría, como dice don Kleiber. Para dejarles, digamos, para que quedemos claro con respecto a los micrófonos, por favor, mantenerlos en silencio, ¿verdad? Recordar que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes quieran hacer, se va a hacer posteriormente. Yo voy a hablar, voy a dar la charla en 1 hora y media hora posterior vamos a hacer lo que es las preguntas y las consultas, perdón, y cualquier comentario que ustedes tengan. También dejar claro que por favor pueden entrar a la página de YouTube o Facebook y darle like. Ahí estamos nosotros como programa Vive Bien. Y también si hay preguntas, como les decía, los últimos 30 minutos, ahí los pueden hacer. También pueden alzar las manitas, ahí hay un clip para poder hacerlo. Como muy bien lo dijo don Kleiber, hoy vamos a hablar sobre las claves para cuidar la salud mental durante el aislamiento por coronavirus. Es sumamente importante este tema. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro y saber, primero que todo, qué es nuestra salud mental, qué es la importancia de la salud mental. Porque la salud mental es básica y fundamental en nuestras vidas, como también lo es la salud física. Entonces, debemos de tener claro siempre qué es, como definición, qué es salud mental, qué es la importancia, ¿verdad? Que nos preocupamos, por ende, estamos cuidándonos y es el deber de cuidarnos nuestra salud física, ¿verdad? Por eso nos quedamos en casa, tenemos el distanciamiento social, cuidamos a nuestros familiares porque los amamos, porque nos amamos nosotros también queremos estar sanos. Pero entonces, así como también cuidamos nuestra salud física y no nos queremos enfermar y no queremos que haya ninguna situación, también tenemos que cuidar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque ambas van de la mano. Si yo tengo una salud física buena, estoy sana, no tengo enfermedades de fondo, alguna gripecilla o alguna cosa X que sucede en cualquier momento, pero aún así, aunque haya enfermedades de fondo, si uno las tiene tratadas, no hay ningún problema, por ende siempre es bueno, ¿verdad?, acudir a los médicos. Sin embargo, la salud mental va de la mano. ¿Por qué? Porque la salud mental, si no la cuidamos, nos enfermamos. ¿Y cómo nos enfermamos? Nos enfermamos tanto físicamente como emocionalmente. ¿Por qué? Porque como ya nosotros hemos hablado y lo hemos dicho en otras ocasiones, somos personas integrales. Somos personas que de una u otra manera, aquello mental también es parte de nuestro físico y nuestro físico es parte de lo mental porque es un complemento. Entonces, de ahí la importancia de poder nosotros reconocer y conocer que si yo soy capaz de controlar mis emociones, muchas de las enfermedades, muchas de las situaciones que vienen a hacer diferencia en nuestras vidas se solucionan. Si yo soy capaz de controlar mis emociones, puedo ser feliz, llego a ser feliz. No como ayer lo hablábamos, que era lo de la felicidad. La felicidad total en sí no existe porque de una u otra manera siempre hay situaciones y circunstancias. Pero si yo llego a controlar eso, yo puedo llegar a ser feliz. Dentro de la felicidad, dentro de mi salud mental, está ser feliz. Es parte de ser feliz, ¿verdad? Entonces, la importancia de aquí es que aprendamos a que no solo físicamente nos tenemos que cuidar, sino que empecemos por cuidarnos nuestra parte mental llevando de la mano lo físico o viceversa. Empezar a cuidarnos como nos estamos cuidando, que es lo ideal, y no bajar la guardia a pesar de todo ya lo que hablaba ayer el ministro, que es las aperturas, no bajar la guardia, seguir cuidándonos, porque no queremos que esos picos o ese pico vuelva de nuevo a incrementarse. Pero claro, ¿por qué? Porque durante el aislamiento, a pesar de que ya tal vez no hay tanto en el sentido de que muchas personas ya salen a trabajar,
a pesar de tenemos que tener distanciamiento social, tenemos que ser conscientes que esto es algo nuevo para nosotros. No estamos acostumbrados a no llegar a abrazar, no estamos acostumbrados a no darnos un beso de saludo o de despedida. No estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a que tenemos que quedarnos en casa, queramos o no queramos, porque ya a tal hora hay una restricción. No estamos, entonces todas esas cosas han venido a hacer cambios en nosotros. Sin embargo, no significa que los cambios siempre sean negativos, los cambios también son positivos. Entonces, dependiendo de lo como yo lo vea, dependiendo de la manera como yo maneje las cosas y las circunstancias que se estén suscitando, llámese coronavirus o no coronavirus, llámese en la parte emocional, llámese en la parte familiar, llámese en situaciones X que estemos enfrentando. Si yo no cuido mi parte emocional, mi salud emocional se deteriora igual o peor que la salud física. ¿Por qué? Porque la salud mental provoca un sinnúmero de situaciones en la salud física. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es salud mental? La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Es sumamente importante ver que todo esto va de la mano, se compagina. La parte emocional, la parte psicológica y la parte social es parte fundamental de nosotros como seres humanos y como personas. Afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos y cómo enfrentamos la vida. Entonces, la salud mental lo podemos incluir como algo integral, como el bienestar de cómo yo percibo, cómo yo recibo, cómo trabajo yo mis emociones. En la parte psicológica, recordemos que como yo les digo, les decía, les he dicho otras veces, es sumamente importante entender que nosotros somos integrales. Nosotros tenemos, como muy bien lo dice aquí, somos físicos, somos sociales y somos psicológicos. Y esos tres van a hacer que yo sea útil o no en la sociedad, esté bien o no en mi parte física y esté bien o no en la parte psicológica. ¿Por qué? Porque no podemos, no tenemos esa herramienta, no somos un vehículo donde yo pueda llegar y quitar una manguera o quitar un chip para poder actuar de diferente manera. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Ello va a afectar siempre de una u otra manera. ¿Por qué? Porque esto, sin embargo, a pesar de las situaciones que estemos enfrentando, esto puede totalmente cohibir de cómo yo pueda sentirme, cómo realmente yo estoy viviendo las cosas. ¿Cómo está la situación en este momento que yo estoy de cuarentena y estoy en casa metida y no puedo desenvolverme y desarrollarme de la misma manera que siempre lo he hecho, de la manera que he estado acostumbrada? Entonces, de ahí la importancia de que yo tengo que tener salud, salud física y salud mental. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, como ya también lo hemos hablado en algunas otras ocasiones. El estrés es la integridad o es el total de los resultados de cómo yo estoy manejando mis emociones. Es uno de los síntomas, es una de las repercusiones de cómo yo manejo mis emociones. Por ende, ahí es donde yo digo, si yo sé y aprendo a manejar mis emociones, voy a tener la resolución de las cosas muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Por lo menos un 50 o 60% de las situaciones voy a saber enfrentarlas. Pero cuando yo reconozca qué tipo de emoción está siendo afectada en mí y pueda saber cómo manejarlas. Nos relacionamos con los demás, ¿verdad? Tomando decisiones. Entonces, también nos ayuda a manejar todas las situaciones que estemos enfrentando de una u otra manera. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez
o vejez. Entonces, es sumamente importante saber que la salud mental desde pequeños lo tenemos que trabajar. Desde pequeños tenemos que saber cómo podemos y cómo debemos hacerlo. Los niños podrán saber cómo hacerlo. A veces tienen hasta mayor capacidad y conocimiento que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ellos tienen hasta más resiliencia que nosotros. Por ejemplo, vea la situación en este momento. Nosotros mismos son los que a veces ni siquiera sabemos y alteramos el patrón de ellos. Que es consciente, no precisamente, pero enfrentan mejor las situaciones. Un ejemplo es que no volvieron a la escuela, no juegan con los compañeros, tienen que estar en casa adentro, no pueden jugar con los compañeritos o los amigos afuera, y a pesar de eso, enfrentan las situaciones de buena manera. Claro que se estresan, claro que tienen emociones, claro que tienen temores, pero de una u otra manera ellos lo enfrentan y lo saben hacer. Entonces, de ahí la diferencia de cómo nosotros podemos ver y nosotros podemos aprender de ellos mismos para poder hacer las cosas. Entonces, de ahí es nosotros también apoyarnos de poder hacer las cosas diferentes y apoyarlos a ellos a pensar y poder seguir con esa, a pesar de las situaciones que están enfrentando y los temores, porque también nosotros los estamos viviendo, poder hacerlo y hacer en los adolescentes también es sumamente importante. Una señora me decía, Fernanda, ¿cómo hago yo para llegarle a mi hijo adolescente donde está metido en el cuarto todos los días, las 24 horas del día metido en internet? Yo le veo hasta síntomas ya depresivos. Lo importante aquí es poder acudir, poder llegarles de una u otra manera. Pero que es que yo hablo y lo que se termina siendo un pleito. Entonces hagamos nosotros la diferencia. Hagamos técnicas, y lo vamos a ver más adelante, de cómo poder nosotros llegarle para poder tener un ambiente familiar que se vea y sea diferente. Entonces, de ahí la importancia de que podamos tener una buena comunicación para poder llegarle a cada uno de nosotros o cada una de las personas con la que vivamos, la burbuja, ¿verdad? Como lo dijo el ministro, para poder nosotros hacer que nuestra salud mental y la salud mental en nuestro hogar sea sana. Pero eso también es individual, ¿verdad? La salud mental es mía, a pesar de que podemos tener una salud mental sana a nivel de familia, a nivel de comunidad, llevando las cosas tranquilas, sabiendo actuar ante las diferentes situaciones. Cada quien cuida, cada quien ve y vela por su salud mental. Sin embargo, puede ser lógicamente de ayudarnos cada uno a nivel familiar e individual para poder enfrentarla. Entonces, la importancia de la salud mental es sumamente importante porque nos ayuda a enfrentar el estrés de la vida cotidiana, a estar físicamente saludables, a tener relaciones sanas, a contribuir de forma significativa a la comunidad, a trabajar productivamente, a alcanzar su complemento y la potencialidad. Entonces, es muy importante saber, a veces decimos, pero ¿qué tiene que ver la salud mental? ¿Cómo puedo yo enfrentar la salud mental o tener una salud mental? Dice, yo estoy bien, yo estoy sano, no tengo ningún problema y yo voy viviendo el día a día. Entonces, aquí la importancia del por cuál yo tengo que tener una salud mental bien. Entonces, puedo enfrentar las situaciones de una u otra manera que tengo en mi vida, estoy físicamente saludable, voy a tener una buena relación y contribuyo a la comunidad. Vea que es integral, veamos que es sumamente importante ver que la integridad también de mi hogar, la integridad de mi comunidad también afecta a mi salud. De ahí es donde hablamos que esta situación de la pandemia está actuando y está haciendo mucho problema y muchas circunstancias, tanto emocionales, y altera nuestra salud mental porque no sabemos cómo actuar. Perdón, tenemos miedo.
Somos incapaces a veces de enfrentar esas situaciones. Entonces, cuando estamos en aislamiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué cosas y cómo lo voy a enfrentar? Entonces, por eso es que si empezamos a tener problemas y nuestra salud mental está decayendo, empezamos a ver cosas que ahora lo vamos a ver más adelante, que afecta nuestro estilo de vida. ¿Y de qué manera? No solo el estilo de vida económico, no solo el estilo de vida en la salud. ¿Por qué? Porque también empezamos a tener más problemas emocionales, empezamos a tener problemas físicos, porque todos van de la mano. Entonces, cuidemos y empecemos, lógicamente, por la salud física, pero también la salud mental, porque si no, nos va y nos puede llevar a tener problemas físicos pensando que solo es simple y sencillamente porque lo estamos padeciendo, porque tengo ya tanta edad o porque esta situación, y lo justificamos sin saber que realmente el problema está en nuestro trato o en cómo estoy llevando yo mi salud mental. Entonces, muchos podemos decir, ¿cómo puedo yo cambiar con el tiempo mi salud? ¿Cómo cambia mi salud? ¿Cómo puede o cómo está cambiando la salud desde que yo estoy niño o cómo está cambiando la salud mental mía en este tiempo, en estos 2 meses, o cómo ha cambiado la salud mental en general en la comunidad? Entonces, con el tiempo, la salud mental totalmente cambia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos viendo las cosas diferentes, vamos visualizando las cosas diferentes. Muchas de las personas llegan y, por ejemplo, dicen, ¿cuánto daría yo en este momento tener la madurez que yo tenía, o tener la madurez que yo tengo en este momento hace unos 10 o 15 años atrás? Y tal vez puede ser madurez, pero también es aquello que vamos aprendiendo día con día, es aquello que vamos viendo las cosas de diferente manera, vamos proyectándonos, vamos poniendo en una balanza lo que es prioridad para mí. Y no precisamente, lógicamente tiene que ver mucho con la madurez, que cómo vamos enfrentando la vida, cómo nuestra salud mental va cambiando también. Entonces la salud mental sí cambia y cambia conforme yo voy viendo las cosas diferentes. Pero que la salud mental existe, existe desde pequeños, porque es un balance de nosotros como personas. Entonces, por ejemplo, puedo estar enfrentando una situación difícil de cómo tratar y controlar una enfermedad crónica, cuidando a un pariente, a un enfermo y tener problemas de dinero. Eso es típica manera de cómo mi salud mental está cambiando en el tiempo. Vamos enfrentando situaciones difíciles, vamos enfrentando enfermedades tanto personales como familiares, vamos enfrentando de una u otra manera problemas a nivel económicos, y está en mí y en mi salud mental cómo saber enfrentarla, cómo poder enfrentar esta situación que yo estoy viviendo. Y vamos a lo mismo, a pesar de que tal vez uno de ustedes puedan estar enfrentando situaciones parecidas a las mías o viceversa, cada uno sabemos y tenemos técnicas diferentes de cómo enfrentarlas. Si yo tengo una salud mental sana, lo voy a enfrentar de una manera diferente. Si mi salud mental no está sana, tenga plena, que no vamos a enfrentarlo de una manera sana. ¿Por qué? Porque yo simple y sencillamente voy a enfrentarlo de la manera totalmente a lo que se viene, a como sea. No tengo esa perspectiva de que las cosas pueden, o ese positivismo de que las cosas pueden salir mejor, sino que simple y sencillamente hacemos un caos de todos, de todo y de todos, y enfrentamos las situaciones de la peor manera. Las situaciones pueden ser agotables y abrumar tanto a uno como individuo, como también a la familia o a la comunidad. Entonces, claro que la salud mental repercute a nivel general.
personal, familiar y en la comunidad. Por ejemplo, esta situación con la pandemia está teniendo un impacto grandísimo en la salud mental en el mundo, porque como les decía anteriormente, el miedo, la frustración, la incertidumbre, el dolor, no es solo nosotros, es a nivel mundial. Es a nivel que llegamos y en algún momento podemos hasta pensar, ¿qué miedo es esto? ¿Qué extraño? ¿Qué cosa más rara lo que estamos viviendo? Esto pareciera como si se fuera a terminar el mundo. Muchas personas podrán pensar así, pero si siguen pensando de esa manera y de esa manera, y empiezan a ser negativos y empiezan a ver todo lo malo y que todo está peor y empiezan a escuchar cosas y cosas, esa salud mental va a ser perturbada y no va a poder saber y enfrentar en sí cómo están las cosas y los sentimientos de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, de ahí que tenemos que tener una salud mental y estar conscientes de cómo es mi salud mental. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué puede afectar nuestra salud mental? Hay un montón y un sinnúmero de cosas, de situaciones, de momentos, y pueden ser que son individuales, pueden ser colectivos, pueden ser familiares, o pueden ser de una sociedad como lo estamos viviendo. Hay muchos factores diferentes, ¿verdad? En la salud mental, incluyendo factores biológicos, como los genéticos, ¿verdad? Y los químicos a nivel en el cerebro, la experiencia de nuestra vida como trauma o abusos, esos son muy importantes, eso puede traerlo nosotros desde atrás o situaciones que desde pequeños nos enfrentamos y repercuten de una u otra manera, si no lo sabemos trabajar, repercuten en nuestra vida diaria. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces decimos que extraño, ¿por qué esto está repercutiendo en mí? ¿O por qué para mí esto es tan complicado o tan difícil de enfrentarlo? Y si empezamos a averiguar atrás o empezamos a analizarlo de atrás, muchas cosas vienen desde ahí, desde el pasado, ¿verdad? Entonces, antecedentes familiares, ¿verdad? De problemas mentales, que eso puede repercutir en nuestra salud mental. Estilos de vida como dieta, actividades físicas, el consumo de sustancias o de drogas. Y, por ejemplo, en este momento la pandemia. Eso vino para quedarse y vino a afectar totalmente mi salud mental y a mover mi vida y a cambiar mi vida de un día para otro. Porque fue así. Me acosté y al otro día salía un mundo totalmente diferente. Entonces, es sumamente importante ver cómo son las cosas, ver y analizar cómo son las cosas. Entonces, podemos enfrentarlo, claro que podemos enfrentarlo. Podemos ver y analizar qué es lo que está pasando en nosotros. Sí, pero siempre y cuando nosotros tengamos nuestra salud mental sana. Si nuestra salud mental no está sana, si nuestra salud mental está siendo perturbada, no podemos visualizar de una manera correcta cómo voy a enfrentarlo. ¿Ok? Entonces podemos llegar en este momento a decir, mi salud mental está mal. Yo sé que estoy mal, me siento mal, mi forma de pensar está mal, soy demasiado negativa, todo lo veo mal, me siento deprimida, las emociones que tengo día con día no las puedo enfrentar. No significa que por el hecho de sentir eso, significa que nos vamos a enfermar. Si no lo enfrentamos, si no salimos adelante con lo que estamos viviendo, sí nos vamos a enfermar. Pero lo más importante es que yo estoy reconociendo que no estoy bien. Entonces ahí es donde yo voy a buscar ayuda. Ahí es donde yo voy a decir, ok, voy a hacer la diferencia, voy a empezar. Si necesitamos ayuda profesional, buscamos ayuda profesional, pero si no, si yo siento que yo puedo acudir a una persona que me escuche, que yo pueda desahogar, que me pueda guiar, busquémosla. ¿Por qué? Porque no podemos, muchas veces no podemos salir solos adelante. Nosotros también necesitamos de los demás.
pero también podemos sentarnos en nuestra parte íntima, sentarnos en un lugar donde yo pueda analizar y yo decir, el paso más importante en nuestras vidas es cuando yo identifico lo que tengo, cuando yo soy consciente de que hay algo mal en mí, de que esto está afectando mi vida, que está afectando mis pensamientos, que está afectando mi integridad. Entonces, ok, está pasando esto y esto y esto que estaba escuchando en la charla. Mira, y estoy con problemas estomacales. Entonces puede ser que mi salud mental esté alterando mi salud física. Porque primero es salud mental, posteriormente la salud física. Muchas enfermedades. Se está diciendo que el 80% de las enfermedades físicas están siendo por los problemas emocionales. Entonces, debemos de analizar cuán está alterado, cuánta cantidad de alteración hay en mi estado físico y que está siendo totalmente afectada por mi salud emocional, por mi salud mental. Entonces, de ahí es lo importante que debamos ir aprendiendo, identificando qué es lo que está alterando mi salud mental. Un problema emocional, un problema personal, un problema en casa, un problema familiar, una enfermedad física en algún familiar, problemas matrimoniales o de pareja, problemas con los hijos. ¿Qué está alterando mi salud mental? Estamos en casa, tenemos una cuarentena, tenemos 2 meses de estar en casa. Estar en casa con todos. Si tenemos hijos, con nuestros hijos. ¿Cómo analizo? ¿Cómo puedo yo proyectar y ver las cosas de otro punto de vista a pesar de que es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos que enfrentar? La diferencia es cómo lo voy a enfrentar. ¿Cómo voy a hacer yo estos 2 meses que fueron un caos, estos 2 meses que fueron de pleitos, de gritos, estos 2 meses de que de una u otra manera hasta agresión ha pasado y ha habido aumento de agresiones? ¿Cómo puedo hacer yo cambiar esta situación? Eso está en mí. Pero es que no soy yo, es que es mi pareja, es que es... Primero empecemos por nosotros. Cuidemos nosotros nuestra salud mental. Porque si nuestra salud mental está mal, nuestra salud física va a estar mal y posteriormente todo lo demás va a estar mal. Entonces de ahí es donde yo tengo que puntualizar. ¿Cuáles son las señales sumamente importantes que debemos identificar cuando una salud mental no está bien en nosotros? Los cambios de hábito alimenticio. Por ejemplo, no quiero comer, no tengo hambre, qué extraño, pero hoy me siento rara y tengo hasta náuseas. O comemos de más. Alteraciones del sueño. No puedo dormir o me duermo y después me levanto con taquicardia. No sé, a 2 o 3 de la mañana me da una taquicardia o una ansiedad. ¿De qué? No lo sé. O de qué sí sé, sin embargo no le doy la importancia. Entonces de ahí que es fundamental poder saber y reconocer esas señales. Vea que yo soy una que digo muchísimo esto. Cuando yo aprendo a reconocer mis emociones, cuando yo aprendo a ver y estoy siendo consciente de lo que está pasando en mí, las cosas cambian. Cambian para mí, porque yo voy a hacer un cambio en mi vida, yo voy a hacer un cambio en mi forma de pensar, yo voy a hacer un cambio en mi forma de actuar. Y por ende cambian las situaciones que tengo alrededor y que pueden ser las que están provocando las cosas en mí. Aislarse de personas y actividades que pueden ser disfrutar o que disfrutan a nivel, puede ser en este momento que estamos en la pandemia, perdón, que disfrutamos en casa. Por ejemplo, esta señora que me decía, Fernanda, ¿qué hago
Si mi hijo no quiere y no está con nosotros, nosotros podemos cenar, podemos desayunar, podemos almorzar y él almuerza en su habitación. Él está en su cuarto todo el día metido. Ojo, tenemos que poner y estar atentos de todos esos síntomas, de todas esas manifestaciones que estamos viendo. Sin embargo, ¿qué gano yo con ver eso? Claro, para uno como padres es sumamente frustrante, pero ¿qué gano yo si voy a ir a pegarle una gritada o regañarlo porque está teniendo ese tipo de conductas? Debemos de cambiar mis temores, es eso que me está repercutiendo en mí y que está alterando mi salud mental. Debemos de cambiarla para poder tener técnicas y herramientas para poder llegar, para poder saber cómo hacerlo. Porque no podemos llegar o pretender hacer cambios en personas, hasta llámese los hijos o parejas, en donde yo no va a haber, donde yo no hago ningún cambio y siempre va a ser lo mismo. Si yo actúo de la misma manera, siempre los resultados siempre van a ser los mismos. Entonces de ahí está en nosotros hacer los cambios. No tener nada de energía, totalmente estar, como se dice, achicopalado, ¿verdad? No tener ánimo de nada. Esos son señales que nuestra salud mental no está bien. Sentirse vacío, impotente, que no nos importa absolutamente nada. Podrás decir muchos, pero esos son los síntomas depresivos. Y es que todo aquello que altera mi estado emocional, todo aquello que altera mi psique en sí, mi psicología, mi integridad como persona, es, es todo lo que podemos decir que nuestra salud mental no está bien. Entonces podemos decir, entonces la depresión y los síntomas, claro que sí. Entonces el hecho de sentirse no significa que no vivamos las emociones. Las emociones las tenemos que vivir. Pero la diferencia está en cuánto tiempo vivo yo la emoción. ¿Cuánto tiempo va a estar la emoción en mí? ¿Cuánto va a estar alterando esa emoción mi vida? Si esa emoción altera mi vida por cierto tiempo, por cierta cantidad de horas o de minutos o de circunstancias, es diferente a yo vivir posteriormente. Siento más esto que estar feliz. Ahí es donde vamos viendo que nuestra salud mental no está bien. Por ejemplo, fumar o aumentar el fumado, beber de más, buscar drogas para sentirme mejor. Es sumamente importante ver que nuestro estado emocional, nuestra salud mental no está bien. Sentirse usualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado, ausente, cuando no sabemos más bien llegar, nos levantamos o andamos el día y decimos, hoy no es mi día, hoy me siento tan extraño, hoy me siento tan mal, me siento cansada y ni siquiera sé de qué. Y sabemos que dentro de nosotros hay algo que está repercutiendo. Entonces ahí es donde vamos a hacer nosotros y vamos a aprender. Gente, no es fácil, pero debemos aprender. Y si aprendemos a hacerlo, nuestra salud mental no significa que en algún momento no vaya a tener alguna alteración. Claro que sí. Pero si yo lo enfrento y lo veo desde otra manera o desde otra perspectiva, lo importante es cuando salimos de nuevo a flote, como se dice, y las cosas vuelven en mí de nuevo a estar bien. Porque lógicamente estamos en es una balanza. Son cosas, siempre van a haber cosas, hay incertidumbre, vivimos día con día situaciones de una u otra manera, pero también no todo es negativo. Hay cosas muy positivas en nuestra vida, hay cosas sumamente importantes por el cual también tenemos que focalizarnos y no solo ver lo negativo, por ejemplo, de la cuarentena. La cuarentena ha traído cosas muy positivas. El aislamiento ha tenido cosas positivas. Aislamiento social. Los que, por ejemplo, tienen la dicha de vivir con su familia, su núcleo familiar,
ha traído en muchas circunstancias o situaciones, por ejemplo, desgraciadamente, situaciones de agresión, pero muchos podrán decir nombres. Para nosotros ha sido una bendición porque estamos más unidos. Más bien hasta hemos aprendido a hacer cosas diferentes. Hemos hecho cosas que ni siquiera durante tantos años las habíamos hecho. Y en esta cuarentena lo tuvimos que hacer. Entonces ahí, vea que de lo negativo salió algo positivo. Y ayuda a fortalecer nuestra salud mental y ha ayudado a fortalecer nuestros vínculos. Entonces, vea que no siempre son cosas negativas de lo que estamos viviendo. Lo positivo está en nosotros también. Es una herramienta que tenemos que utilizar. Y la diferencia lo voy a hacer yo. También es sumamente importante tener los cambios de humor son uno de las señales también, son tipos de señales que vamos viendo. Los cambios de humor. Tener pensamientos y recuerdos que no podemos sacar de nuestra mente. Como por ejemplo, muchas situaciones que también el hecho de estar en casa metido nos traen recuerdos, nos pueden traer sentirnos abismados, eso que me siento ahogada, que tras de todo lo único aquí, lo que me hacía sentir o respirar era poder salir, ir a la oficina a trabajar porque era el momento mío para poder, no sé, despejar la mente. Nos ha llevado hasta escuchar voces o situaciones que tal vez en el pasado, como anteriormente les decía, no perdonarnos ni nosotros mismos, pensar en lastimarnos, por ejemplo, ha llegado ocasiones de estas, ¿verdad? No poder realizar tareas, por ejemplo, como el cuidado de los hijos o ir al trabajo. ¿Por qué? Porque nos sentimos totalmente deprimidos, abismados, con temor, con incertidumbre, pero eso lo estamos teniendo todos, hasta los niños. Hasta los niños están enfrentando estas situaciones. Entonces, debemos de saber que toda esta situación va a pasar. Claro que va a pasar. ¿Cuándo? No sabemos. Punto negativo, incertidumbre. Pero la incertidumbre está en nosotros siempre. Entonces, debemos de enfrentar todas las situaciones que tenemos. De una u otra manera debemos de enfrentarla. Pero yo voy a hacer la diferencia de cómo lo voy a enfrentar, porque cada uno la va a enfrentar diferente. Y esperemos que todos los que estamos aquí aprendamos a que la vamos a enfrentar positivamente, porque de ahí es donde vamos a hacer el cambio. Entonces, el aislamiento y la salud mental. El periodo del aislamiento nacional ha obligado a nosotros a hacer muchísimos cambios y ha sido todo un reto, tanto a nivel institucional como a nivel como en el hogar. Nosotros que estamos haciendo trabajo en la casa, tuvimos que modificar muchas cosas. Tuvimos que hacer, a improvisar, hacer una oficina donde tal vez no la teníamos, a buscar una computadora donde tal vez no la teníamos, a buscar un escritorio o a improvisar un escritorio. Vino a hacer muchísimos cambios. Los que tienen hijos, a que nuestros hijos se conecten a tales horas y yo tengo que ver cómo hago con mi trabajo y tengo que ver cómo hago con esto y con lo otro y que las tareas y que las copias y que vino a hacer muchísimos cambios y han sido retos. ¿Y hemos podido hacerlo? Sí, hemos podido hacerlo. O sea, somos personas que enfrentamos siempre retos. ¿Cómo voy a saber yo si los retos en mí han sido modificados o han modificado mi vida o mi salud mental? Como los hayamos enfrentado. ¿Hemos salido adelante? ¿Hemos podido sacar las cosas que hemos tenido? Sí, entonces hemos podido enfrentar el aislamiento con una salud mental saludable. ¿Por qué? Porque a pesar de la modificación que se ha dado, lo he sabido enfrentar y lo he sabido hacer. Ok, podemos ver la otra cara de la moneda. No he podido. Ha sido un caos. Como vea esa imagen ahí. Ni siquiera, tras de todas las situaciones de los abrazos, queremos un abrazo, no se puede. No debemos hacerlo. Por cuidarnos y por cuidar. Claro que es abrumador. Claro que sentimos miedo.
especialmente, por ejemplo, también los que trabajan en hospitales. Llámese desde los trabajos básicos, médicos, enfermeras, todo en general. Claro que tenemos miedo, claro que hay miedo, pero yo lo voy a enfrentar positivamente, yo lo voy a enfrentar sanamente. Y de ahí es donde yo veo que esos grandes retos que han venido a hacer cambios en nuestras vidas, yo soy capaz de poder enfrentarlos. Yo soy capaz y tengo las herramientas, a pesar de que mi vida ha sido complicada, yo voy a sacar de mí lo mejor para poder hacerlo y enfrentarlo de la mejor manera. Por ejemplo, el cuidar de la salud mental de millones de personas, porque somos millones de personas. No es solo Costa Rica que se está viendo afectado. El contacto, estamos cuidando de esas personas. Estoy cuidándome de mí. Estoy cuidando de mí. Estoy cuidando de mi familia, porque es sumamente importante. Y así como yo pienso de esta manera, los demás debemos y tenemos que pensar de esta manera. Yo cuido a mis padres, que son factores de riesgo. Yo me cuido yo si soy de factor de riesgo. Y aunque no sea factor de riesgo, nos debemos de cuidar porque podemos ser un factor de riesgo para las demás personas. Entonces, de ahí la importancia de que si yo estoy sana físicamente, la parte de salud mental es sumamente importante para poder salir adelante con estos retos. Y estos retos van a terminar con respecto al aislamiento, sí van a terminar, pero esto vino para quedarse y el mundo cambió. Mi mundo cambió y debemos de reconocerlo. Entonces tengo que tener herramientas nuevas que las estamos aprendiendo en este momento para salir adelante con los retos y mi salud mental y mi salud física esté en balance para yo poder seguir siendo productiva, para yo poder seguir estando sana mentalmente, físicamente, porque también tenemos personas que amamos y nos aman. Entonces, de ahí la importancia de reconocer y saber que el aislamiento y la salud mental van de la mano en este momento. Ok, podemos ver otro panorama. Se levantó lo del aislamiento, ya podemos salir, pero de una u otra manera, como les decía, el mundo cambió. Ya no podemos ir a los restaurantes como antes, que pues, estábamos haciendo las filas, ahí todos apuñados o estábamos... No, ya ahora hay un distanciamiento, que a veces dice la gente, qué ridículo, porque no ha concientizado todavía las situaciones. O hay gente que tal vez dice, ¿y para qué salir si tengo que estar? No, ya eso es parte de nuestra vida y tiene que ser parte de lo que ya en este momento debemos de estar practicando. Porque eso viene a quedarse hasta que no salga lo de la vacuna. Por ejemplo, siempre de una u otra manera tenemos que tener distanciamiento social. El lavado de manos, eso nos va a ayudar para todo, tanto para este como para las otras virus, de una u otra manera es parte de nuestro aseo que tenemos que tener, parte de nuestro cuidado. Entonces, es sumamente importante que veamos estos retos como parte nuestra ya, como nuestros amigos. No lo veamos como enemigos, veámoslos como amigos. Veámoslos como parte de nuestro diario vivir y de lo que tiene que ser de ahora en adelante nuestra cotidianidad. Entonces, sin embargo, todos los casos son diferentes. ¿Qué va a alterar en mí que sea diferente para ustedes? O viceversa, ¿qué altera a ustedes? ¿Qué hace la diferencia a nivel mental y a nivel emocional? Mi salud mental puede ser alterada de diferentes maneras, que puede ser que ustedes digan, no, para mí eso no vale la pena. O a nivel familiar, que también se puede decir, tanto caos y tanto problema familiar por algo que yo lo veo tan sin gracia. Pero somos diferentes. Aún estando en el hogar con las personas, todos somos diferentes y pensamos diferentes. De ahí lo difícil que es la convivencia. Pero si aprendemos a comunicarnos, la convivencia va a ser sana.
Entonces, no es lo mismo estar solo que estar con toda la familia. Es muy diferente. A pesar de que muchas personas pueden disfrutar estar solo en este momento, en el aislamiento, y dicen, para mí es mucho mejor que estar en familia. O al revés, prefiero estar con mi familia, que para mí sería lo peor estar solo en este momento. Entonces, cada uno lo vive diferente. Para otras personas podrán decir, no, yo estoy en mi apartamento, en mi casa, yo me comunico con mis padres, para mí está sumamente, así está bien. Mi salud mental de esta manera está bien. Otros podrán decir, no, para mí ha sido lo peor comunicarme con mis padres así. Hubiese preferido cuando vivía con mi familia, porque este aislamiento me está ahogando, me está llevando al abismo. Vamos a lo mismo, cada quien lo vive de diferente manera porque somos diferentes. Como tampoco es lo mismo aquellas personas que mantienen sus actividades laborales o aquellas que disponen de su tiempo libre. Es muy diferente. Si yo estoy dentro de lo laboral, aún en casa, pero o las personas que salen a trabajar porque no tienen que salir de una u otra manera, tienen que salir o tenemos que salir, las situaciones las enfrentan de diferente manera. Para muchas personas decir, no hombre, el teletrabajo ha sido lo mejor para mí, bueno, ha sido, bueno, la gloria. Como otros dirán, Dios mío, necesito ya ir a la oficina porque me estoy volviendo loca o loco. Ya no soporto estar. Ok, si analizamos ambas, una sumamente producente en el sentido de que qué bien. Y si analizamos la otra, dentro de este contexto y de esta situación, saquemos el lado bueno y veamos el lado bueno, porque si no, esa manera de pensar nos va a enfermar y nos va a llevar a una salud mental insana porque estamos haciendo las cosas por obligación o estamos haciendo las cosas porque tenemos, como decir, obligatorio, pero también lo estamos haciendo sin pensar que esto es parte de nuestra vida, es parte de lo que yo tengo que aprender, es parte de lo que vino a cambiar nuestro mundo y es parte de lo que también viene a quedarse. Entonces, si yo lo enfrento y lo enfrento de la mejor manera, pensando en positivo, las cosas van a ser diferentes para mí y yo soy la única dueña. Yo soy la única que sé cómo trabajar. Yo no puedo pretender que los demás cuiden mi salud mental. Si yo lo que estoy constantemente es fracturándola o hiriéndola. Entonces, de ahí es lo importante de cómo puedo yo visualizar las cosas de diferente manera. Como les decía desde el inicio, si yo me amo, si yo amo las cosas, porque debemos amarnos. Antes de amar a los demás, debemos amarnos. Si yo tengo miedo en enfermarme, si yo tengo miedo en tener situaciones o cosas que vayan a repercutir en mí, en mi salud física, también tengamos miedo en que la salud mental puede hacer también estragos en nosotros y peores que hasta una salud física alterada. Sin embargo, ante lo normal de esta situación, vale la pena tener presentes ciertas recomendaciones que nos van a ayudar a tener una mente sana. ¿Por qué? Porque yo, con una mente sana, soy más productiva. Porque yo, con una mente sana, soy más feliz. Soy más persona, estoy totalmente anuente a las cosas, soy más asertiva, soy más comunicativa, soy más generosa, soy más respetuosa. Un sinnúmero de cosas que me llevan a poder tener una vida sana. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender. Desde esas diferencias, la mente en el aislamiento se compara también una manera particular. Entonces, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo se va a comparar con ese comportamiento? ¿De qué manera va a ser en mí?
¿cómo se va a manifestar en mí? Recordemos que todos somos diferentes. Y se va a manifestar en mí diferente a cómo se manifiestan en ustedes. Por ejemplo, porque hay un montón: intranquilidad, ansiedad, miedo, tristeza, incertidumbre, desesperanza, depresión y soledad. Este aislamiento viene a modificar la salud mental desde este punto de vista y estamos focalizando, sin focalizar el área de la salud física, nos focalizamos en la salud mental. Y hay un sinnúmero de puntos o de síntomas o signos que van a enfrentar una persona que tenga una alteración en la salud mental a nivel físico, que ya lo hablamos anteriormente. Es un montón, ahí ya cité solo algunos. Pero a nivel emocional vamos a enfrentar estas en el aislamiento. Pero no solo en el aislamiento, lo enfrentamos en cualquier situación. En cualquier momento que nuestra salud mental esté alterada. En ese momento lo hablamos con el aislamiento, porque estamos en casa, por las situaciones que se dan, por los eventos que pueden o estamos viviendo estando en casa, por la modificación, por la alteración que hemos tenido. Pero esto de una u otra manera viene a dar el síntoma cuando está nuestra salud mental alterada. Si tenemos una muerte, si tenemos una enfermedad de algún familiar, estamos intranquilos, estamos ansiosos, tenemos miedo, estamos tristes, tenemos incertidumbre, tenemos desesperanza, nos podemos deprimir y nos vamos a sentir solos. Si tenemos un problema de pareja, tenemos intranquilidad, tenemos ansiedad, tenemos miedo, tristeza, incertidumbre, desesperanza, depresión y nos sentimos solos. Entonces vea lo integral de nuestros sentimientos. Vea lo importante que es poder yo reconocer qué es lo que afecta en mi salud mental, que ya lo vimos, que no son los mismos para mí como para ustedes, pero si yo lo reconozco, puedo, no significa que no vivamos estos síntomas o esto que nos está alterando. Sí lo debemos de vivir, pero la diferencia es, lo vivo, lo resuelvo y continúo. Lo vivo, lo resuelvo y lo continúo. El problema de lo vivo y nunca lo resuelvo, porque nunca vamos a continuar. Entonces, ahí es la importancia de cómo yo voy viendo las cosas, ¿verdad? La consecuencia de la salud mental, ¿verdad? Del distanciamiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Luego de la pandemia, posteriormente de la pandemia, podría seguir, cuando ya todo esto resuelva, pueden salir un montón de enfermedades más, un montón de enfermedades mentales, un montón de situaciones del comportamiento, porque fue alterado. Porque tal vez puede ser que llegamos a un momento de que nos pusimos tan mal que vamos a tener sumamente temor a salir de casa. Porque lo enfrentamos de una manera tan negativa que más bien, o escuchar toser a alguien ahora, bueno, o estornudar, ya no decimos salud, sino salimos casi que corriendo. Entonces, debemos de saber y enfrentar y ver que después de esta situación puede haber muchas alteraciones. ¿Quiero yo eso? No lo queremos. Como les decía anteriormente, de la salud mental puede haber alteraciones físicas. Puede, no, hay montones de alteraciones físicas si yo no lo sé manejar. Entonces, de ahí la importancia de focalizarnos y ver qué es realmente lo que yo quiero para mi vida. ¿Qué es lo que realmente yo quiero vivir? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Pero ¿cómo? Es que ¿qué tiene que ver la salud mental? No, la salud mental tiene que ver todo, porque es nuestra integridad, es lo que yo tengo como persona. Es todo aquello que hace más bien repercutir que este cuerpo sea modificado. El distanciamiento, si bien esto puede ser fundamental para detener la propagación, como lo decimos, lógicamente si tenemos distanciamiento social y estamos aislados, esto va a ayudar a que no se dé la propagación y a cuidarnos contra la enfermedad. Indudablemente va a tener con las consecuencias
de una u otra manera que ya estamos enfrentando, pero a pesar de todo, como les dije anteriormente, también hay un bienestar, también hay cosas que han salido positivos de esto. Ha sido modificado. Necesitamos cuidarnos para que la enfermedad no se propague, pero tenemos que sacar lo positivo, lo tenemos que tener a la mano. Y de esto hemos aprendido tantísimo que les voy a dar una excelente noticia. Todos hemos sido resilientes en esta pandemia. ¿Por qué? Porque todos hemos salido adelante, aunque sea ahí a rastras, pero hemos salido adelante con una situación complicada. Y eso es ser resiliente. Eso es aprender de lo complicado, seguir adelante y vivir. Y saber que de una u otra manera tenemos que seguirlo, tenemos que seguir nuestra vida. Entonces, todo esto va a ir acompañado de depresiones, de trastornos del estrés, del trastorno de el consumo de sustancias, trastornos mentales, del comportamiento, violencia doméstica y abuso infantil. ¿Qué? Claro, esto ha venido a propagar más esas situaciones. ¿Por qué? Porque no hemos sabido enfrentarlo. Porque cuando ha ocurrido este tipo de situaciones, este tipo de emociones o este mal manejo de situaciones, de circunstancias y hasta de sustancias o el consumo de sustancias ilegales. ¿Por qué? Porque no hemos sabido enfrentarlo. Porque esto ha salido más bien como una efervescencia para las personas que no hemos tenido esa capacidad o no hemos llegado a poder enfrentar todas estas situaciones. Entonces, la importancia de reconocer que la consecuencia posterior o la consecuencia que ha estado enfrentando no es nosotros como personas en el aislamiento y que posteriormente puede pasar después del aislamiento, si yo lo voy focalizando y yo lo voy analizando, yo lo preveo, yo voy previniendo, yo voy aprendiendo, yo voy modificando la vida, voy modificando mi forma de pensar, voy modificando mis hasta creencias en muchas cosas, porque no debemos pretender que las demás personas cambien o las cosas en general cambien si yo no cambio. Si yo siempre sigo siendo la misma persona que grita, la misma persona que llega y de una u otra manera no escucho a los demás, que para mí es un estrés estar en la casa porque tengo que trabajar, porque tengo que limpiar, porque tengo que cocinar, porque tengo que ver a los chiquitos. Si yo llego de una u otra manera y me estabilizo y pienso e identifico las cosas que estoy viviendo y que estoy sintiendo, de esas consecuencias que se pueden o que se están dando o se pueden dar después del aislamiento, tengan plena seguridad que lo vamos a focalizar diferente y lo vamos a trabajar diferente y no llegamos a ello. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, ¿cómo hacer más llevadero este tiempo en el plano mental? Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo hago yo para no sentirme así? ¿Cómo hago yo para hacer la diferencia? Tener pensamientos positivos. Trasladar sentimientos de amabilidad y afecto. Planificar actividades para que nuestro día sea diferente, sea más sensato, sea más razonable. Entonces, los pensamientos positivos están en nosotros. Yo les podré dar a ustedes un montón de pensamientos positivos, pero está en mí pensar en positivo ante diferentes cosas. Está en mí hacerlo. Está en mí cómo poder ver de lo negativo lo positivo. Porque vamos a lo mismo. Puede ser que para mí un problema grandísimo, para ustedes no. Entonces, de ahí es aprender a yo modificar las cosas y de eso aprender a ver lo positivo. Trasladar sentimientos y la amabilidad y el afecto. Bajar las emociones. Yo llego y veo e identifico mi emoción. Le pongo el nombre. Estoy enojada. Estoy enojada por esto. Estoy sintiendo esto. Ok, lo voy trabajando. Posteriormente hablo, soy amable. Voy a proyectar
afecto, voy a proyectar amabilidad, voy a proyectar asertividad, voy a ser asertivo en mi comunicación. Entonces, de ahí es donde yo voy a hacer la diferencia. Ahí es donde yo voy a hacer las cosas que valgan la pena. Entonces, ahí es como yo voy aprendiendo a tener ese tiempo, a poder yo llevar las cosas de mejor manera durante lo que nos quede de aislamiento, durante todo este tiempo del coronavirus, porque todavía queda camino por recorrer y voy planificando cosas diferentes. En la casa o en el hogar, planifiquemos cosas diferentes que lo hemos hecho. Hagamos, no sé, ver en televisión, hacer palomitas, reunirnos, jugar, sacar cosas creativas. Está en nosotros. Los niños tienen muchas cosas también de creatividad, pero está en nosotros hacer que todos podamos estar unidos y hacer cosas diferentes en nuestro hogar. ¿Cómo ser más positivos? Vea que yo les decía, yo puedo decirle a ustedes herramientas y les puedo comentar cómo ser positivos, pero está en mí. Cambia tu forma de pensar. ¿Puedo decirle yo a ustedes que cambien la forma de pensar? Está en mí si lo quiero hacer o no. Si yo me di cuenta y ya yo soy consciente que yo tengo este problema, ¿por qué? Porque yo cualquier cosa me enoja, modifiquemos esa actitud. Vive el presente. No viva del futuro, perdón, no viva del pasado. Debemos proyectarnos hacia el futuro, pero debemos de vivir el presente. Persiste y resiste. Debemos de persistir y estar resistiendo de las situaciones que enfrentamos o vivimos. Disfruta de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles. A veces pretendemos más de lo que tenemos y eso no nos va a hacer ni más felices ni menos. Debemos de aprender a ser más positivos. Sea amable con los demás. Sin embargo, recordemos que debemos de ser asertivos. Yo soy amable con los demás, ¿por qué? Porque yo también respeto lo que los demás piensan y lo que los demás dicen. Sin embargo, respétenme lo que yo digo, siempre y cuando no esté generando problemas, siempre y cuando yo crea que está bien. Aprender a estar solo, ¿verdad? De una u otra manera debemos de aprender. Porque también es bueno que nosotros a veces en nuestra soledad podemos concientizar o concientizamos más bien montones de cosas. No significa que con las personas también el comunicarnos, el hablar, nos ayuda montones. Entonces, pregunta importante. ¿Cómo ser positivo? Aquí hay 6 puntos. De esos 6 puntos, preguntémonos, ¿nos cuesta o no ser positivos? ¿Puedo yo modificar esos 6 puntos en mí para poder ser más positivo? Está en nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante los lineamientos, ¿verdad? De esto que hemos tenido, lo de la pandemia, los lineamientos es sumamente importante. Tenemos que respetarlos, tenemos que tenerlo como parte de nuestra cotidianidad en este momento para poder salir adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con respecto a la salud mental, lo vamos a hacer modificando nuestras emociones, siendo empáticos con lo que nos rodean y muchísima comunicación. Algunas recomendaciones de la salud mental, porque hay niños, tenemos niños en nuestro hogar, ¿verdad? Porque ya nos apremia el tiempo. Crear relaciones sólidas y positivas, promover resiliencia, ¿verdad? En niños, cosa que hemos aprendido montones que ellos lo tienen. Desarrollar competencias en casa, ¿verdad? Hagamos manualidades, hagamos cosas diferentes con los niños, pintemos, coloreamos, hagamos cosas. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan. Asegurar un ambiente escolar positivo en la casa en este momento, ¿verdad? Enseñar y fomentar la toma de decisiones, recordar que también ellos son niños y ellos también tienen el derecho de tomar decisiones en nuestro hogar con respecto, siempre y cuando todos vayamos de la mano y sea una concientización de la familia. Animar a ayudar, ¿verdad? Fomentar una buena salud física, educar sobre los síntomas, ¿verdad? Con respecto a la salud mental, que te enojaste, amor, al hijo, al esposo, estás enojado. No importa, si querés llorar, llora. ¿Por qué? Porque eso es parte de que tu salud mental esté bien. Asegurar el acceso del servicio de salud y establecer equipos de respuesta, digamos, como por ejemplo, en esta crisis que estamos enfrentando, es sumamente importante que los niños reconozcan y conozcan
y hasta ellos son más conscientes de lo que tenemos que hacer más bien que nosotros. Por ejemplo, hay muchos niños que dicen, ¿cómo vamos a salir si estamos con el coronavirus? Y nosotros, ok, nos dieron una excelente lección, ¿verdad? ¿Cómo me cuida entonces en momento de crisis? Si estás muy preocupado, solo respira profundo y lentamente. Es muy importante respirar, botar unas 10 veces, sostener, porque eso nos ayuda a tranquilizarnos. Ser solidarios y generosos siempre es recomendable, ¿verdad? Conversar, no nos callemos, hablemos. Si nos sentimos mal, hablemos con las personas de confianza y con las personas que usted realmente siente y que son los necesarios, ¿verdad? Evalúa tus pensamientos y su impacto emocional. No exageremos, ¿verdad? Veamos las cosas razonablemente. De ahí es donde yo les decía antes, por favor, si concientizamos las cosas, llegamos a aprender a cómo manejarlas. Mantener una rutina diaria, ¿verdad? Por ejemplo, levantarnos a tal hora, desayunar, almorzar, no nos brinquemos las horas de los horarios tanto de la alimentación como los horarios del sueño, es sumamente importante, ¿verdad? Dosifica la información, por ejemplo, lo que tenemos, veamos las noticias, sin embargo, no busquemos en internet información que es hasta falsa, ¿verdad? Gran cantidad de información es sinónimo de, bueno, de tener hasta más problemas emocionales, hasta más temor, nos puede incrementar ansiedad y de cosas que realmente tal vez hasta son falsas o son innecesarias saberlas. Realizar actividades estimulantes, ¿verdad? Gratificantes, por ejemplo, ejercicios, cocinar. Bueno, en esta pandemia, por ejemplo, en el aislamiento ha llegado hasta sacar a gente que ni siquiera sabía que sabían dibujar o pintar, cocinar, bueno, cosas súper, súper buenas que ha llevado, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde debemos aprender. También los adolescentes, es sumamente importante que me han preguntado montones cómo trabajo con esta situación con los adolescentes. Hablemos, lleguémosle de buena manera. Si se enojaron, aunque yo me haya enojado también porque tuvo una situación ahí y se hizo después, respiremos profundo, retirémonos y posteriormente buscamos. Cuando se van viendo los cambios en nosotros, los cambios se van focalizando en los demás. Escuchemos, compartamos, seamos flexibles, hagamos horarios, actividades que puedan también para los adolescentes ser llamativos, tareas del hogar. Lleguemos y hablemos en familia y pongamos, no sé, hoy le toca a usted tal cosa y hoy vamos a hacer esto y vamos a hacer este juego. No seamos a veces tan cerrados en las cosas porque el adolescente está pasando su proceso y tras de que está pasando su proceso hay una situación que también lo tiene encerrado y tras de que es complicado, se complica más la situación, por ende debemos de estar, somos una familia y debemos de ser conscientes, ¿verdad? En la parte emocional estemos ahí, ayudemos, autocontrolemos también las situaciones, compartamos momentos juntos. Hay que poner límites, claro, no podemos decir todo sí. Hacer tareas escolares, que eso se tiene que ya es algo también de ellos, que tiene que ser responsabilidad. Evita discusiones, muy importante, evitámoslo. Si lo vamos, si ya estamos viendo que las cosas están saliendo, muchas personas dicen, es que yo no puedo permitir eso porque yo soy su padre, yo soy la madre y yo soy la que tengo las reglas. Sí, pero si se va a suscitar una situación, mejor demos vuelta y posteriormente hablamos, cuando ya las cosas están tranquilas. Todos fuimos adolescentes, todos sabemos lo que pasamos, lo que sentimos, por ende, podemos entender. Y por último, respetemos. Marvin, lo que son las recomendaciones. Disculpe, María. Dime. Muchísimas gracias, compañeros. Entonces, ya para ir finalizando, aquí tenemos algunas recomendaciones, como también nos lo expresó una de las oyentes. Claro que sí, esto va a generar muchísimo, es que todas las emociones van a salir a flote. Todas las emociones de una u otra manera salen a flote. ¿Por qué? Porque estamos viviendo cosas muy diferentes, cosas que nunca habíamos vivido, que tal vez en algún momento hayamos vivido y sepamos cómo enfrentarlas, pero esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo para mí, para ustedes, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hace 100 años fue la última pandemia que se dio. O sea, casi que tal vez habrá gente que lo pasó, los que tengan más de 100 años.
pero casi que nadie en este momento. Sí hay, ¿verdad? No estoy diciendo que no, pero en ese momento muchos para nosotros es muy nuevo. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar esto? Primero, identifique su emoción. Identifique qué es lo que está sintiendo. Sola. Dele un nombre. Póngale nombre a lo que está sintiendo. Cierra los ojos. Piensa qué es lo que estoy sintiendo. Le pone nombre. Le da una razón del por qué lo está sintiendo. Posteriormente de sentirlo, le das una solución para usted, no para los demás. Porque cada quien tiene que sacar sus temores, sus emociones y saber cómo enfrentarlas, porque puede ser que para usted la manera de enfrentarlo sea diferente que para su esposo, que para su hijo, que para... Entonces, uno individualmente tiene que afrontarlo, tiene que vivirlo, pero tiene que dar vuelta a la hoja y seguir con las situaciones. ¿Por qué? Porque no podemos vivir. Si vivimos día a día de los problemas, si vivimos día a día de las circunstancias que estamos pasando, nuestra salud mental va a ser deteriorada, como ya anteriormente lo vimos. Aquí hay algunas recomendaciones para tener una salud mental sana, pero a nivel general. Estas son recomendaciones que yo tengo a la mano, que yo puedo hacer y que me ayudan para yo poder enfrentar. Sin embargo, en mí, primero tengo que enfrentar las cosas mías, primero tengo que enfrentar yo, lo que yo siento, canalizarlo, ponerle nombre, reconocerlo, como lo digo, si yo reconozco todo, si yo reconozco y soy consciente de las cosas, ahí está la solución. Haga ejercicios, dedícate tiempo, ¿verdad? Hacer ejercicio es sumamente importante. Cuidar de la alimentación, ser empático y solidario. Recordemos que empatía es a cierto punto ponernos en los zapatos de los otros, pero por unos 5 minutos, mucho, porque cada quien tiene sus zapatos y cada quien vive lo suyo. Y de ahí entonces, yo soy empático, soy asertivo, porque a pesar de que me puso en sus zapatos, reconozco y soy respetuoso, tienen que respetar lo mío, yo respeto lo de ustedes, a pesar de que tal vez pueda ser que no estoy de acuerdo. Mantente en contacto con las demás personas, no nos aislemos, busquemos métodos o herramientas para poder hacerlo y estar en contacto con los demás. Ojo, cuidemos también, porque se vienen problemas de que estamos muy conectados también, a pesar de que tenemos nuestra familia, pasamos conectados con familias de fuera y han habido problemas también familiares por eso. Información sin saturarse, como ya les decíamos. Entonces, de aquí es lo más importante, gente. Cuidemos nuestra salud mental, busquemos ayuda, veamos que de una u otra manera esto va a terminar. Pero está en mí, no solo la pandemia, no solo el aislamiento, está en mí yo enfrentar cualquier situación, cualquier evento en mi vida que sea, es que es cualquiera, puede ser feliz, puede ser alegría, tristeza, puede ser cualquier evento en mi vida, si yo lo sé canalizar y lo sé enfrentar, y yo sé y le doy un nombre, mi vida va a ser diferente, las cosas van a ser diferentes. Y como yo voy a vivir, de esa manera yo voy a proyectar en general a los demás. ¿Por qué? Porque está en mí y en mi decisión cómo va a estar mi salud mental, cómo está mi salud física. Si la salud mental está bien, es sana, yo voy a estar bien y yo voy a tener herramientas y voy a tener un potencial diferente para enfrentar cualquier situación. Entonces, muchísimas gracias y como aquí lo dice, que la distancia no nos separe nuestros corazones, porque pronto estaremos abrazándonos de nuevo. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado, espero que tengan una tarde, bueno, ahora almorzar. Bueno, a las 10 de la mañana hay una charla, también tenerlo presente para que estén también anuentes a escucharlas. Cuídense montones, a lavarnos las manos, distanciamiento social. Recordemos que lo más importante en nuestra vida es la salud física y la salud mental, porque ambas van de la mano.